sobre sobre medicina bioreguladora de sistemas, al que hemos titulado desde hace 3 años ya, Rompiendo Paradigmas desde la linealidad hacia la visión en redes biológicas. Yo quiero recordarles cómo organizamos esta tercera parte del curso. Este es nuestro segundo módulo que ya voy a presentar en algunos minutos al doctor Pedronel Rueda Plata, con un módulo precioso que nos va a hablar sobre nutrición del siglo XXI, pero quiero recordarles que este es un programa académico que tiene 8 módulos, de los cuales los primeros 6 módulos son conferencias magistrales, donde vamos a contar en el módulo 3 con el doctor Jean Arturo, que es un inmunólogo muy reconocido en el país, y sé que en Guatemala y en San Salvador lo conocen porque él ha dictado algunas charlas en ambos países. El módulo número 4 con nuestro querido doctor José Morales de Guatemala, que también lo conocemos y que nos ha acompañado en este camino de esta programación académica maravillosa. En el módulo 5 tenemos al doctor Andrés Guardias, es un gran fisiatra muy reconocido en este país y en Latinoamérica. Y en el módulo número 6 al doctor Medardo Rosales, que también muchos de ustedes lo conocen y que ha hablado muchísimo sobre alergias, sobre el intestino, sobre el síndrome de inflamación de mucosas, etcétera. Doctores, pero tenemos pues otros 2 módulos, que es el 7 y el 8. El 7 para la ciudad de Guatemala, con el doctor Carlos Alejandro López, que es un médico deportólogo que incursiona en el mundo de la medicina bioreguladora hace más de 35, 40 años. Fue mi profesor y es un hombre es un profesional con una experiencia clínica maravillosa y bueno, con él se aprende mucho todo lo que son las técnicas de aplicación. Entonces va a ser un curso precioso sobre biopuntura, sobre fascias. Y en San Salvador vamos a tener a la doctora Claudia Sánchez, que es una médica también muy reconocida aquí en Colombia, que además tiene estudios en osteopatía y mucha experiencia clínica. Doctores, hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Pedronel retrocedamos con esta maravillosa charla que se llama Nutrición del siglo XXI, desentrañando los impactos ocultos de los malos hábitos nutricionales en en la salud. Entonces, él prácticamente nos va a hablar de todos esas cosas ocultas que están impactando en nuestra salud. Y para mí es un honor presentar al doctor Pedronel Rueda, una persona a quien admiro muchísimo. Desde la primera vez que lo vi dictando una conferencia dije, wow, esto es una maravilla. Con un pensamiento integrativo, bioregulador, impresionante. Y después me sorprendo cuando lo veo en otra charla hablando de nutrición y yo dije, no, esto es increíble, porque pues no es muy común que médicos endocrinólogos, como lo es el doctor Pedronel, incursionen y profundicen mucho en el mundo de la nutrición, que prácticamente es una herramienta enorme para poder nosotros ofrecer herramientas adecuadas y correctas para que nuestros pacientes caminen hacia la salud, a construir su salud. Una buena alimentación construye salud. Doctores, entonces el doctor Pedronel Rueda Plata es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, especialista en medicina interna y en endocrinología de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, es presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, es presidente de la Federación Latinoamericana de Endocrinología, FELAEN, miembro del Comité Ejecutivo Internacional de la Sociedad de Endocrinología,
Cada vez que hablo con él me dice, acabo de llegar de Dubái, de una conferencia, y bueno, esto viaja por todo el mundo dictando charlas. Entonces aquí nos sentimos muy orgullosos del doctor Pedronel. Es terapeuta de quelación certificado por la Junta del Colegio Americano para el Avance de la Medicina. También sé que no está escrito allí que el doctor Pedronel tiene estudios en el Instituto Linus Pauling en Estados Unidos, si no estoy mal, o con el protocolo Riordan. Él ha estudiado mucho la vitamina C y sabe mucho sobre el protocolo Riordan. Y pues tenemos el honor de que también ha cursado el diplomado que nosotros ofrecemos en las universidades del país de medicina integrativa, bases homeopáticas con énfasis en bioregulación de sistemas, y desde hace algunos años ya se ha incorporado en nuestro grupo académico dictando conferencias en diplomados con distintas sociedades científicas en nuestros simposios internacionales. Y pues quiero que cuenten que el que conoce al doctor Pedronel Rueda en Colombia o en cualquier otro país lo admira muchísimo, como lo admira este pechito que está aquí. Doctor Pedronel, gracias. Gracias por aceptar esta linda invitación. Gracias. Mi doctora Mónica, no, de verdad que me siento muy honrado con tan bellas palabras de presentación y más viniendo de tu parte como persona, quien eres una autoridad mundial en todos estos temas. Me siento muy honrado por tan agradable presentación, tan amable y generosa sobre todo. Hoy y por esta invitación que me hiciste hace unos meses y a todo el equipo de Profarm en Guatemala, en El Salvador, al todo Juan Gilberto y todos sus equipos en Centroamérica, a GEL, porque también me han permitido crecer en todos estos campos que no son los convencionales para un médico endocrinólogo. Y hoy, pues para mí es muy grato y me siento muy honrado de estar acá y con mi profesora, la doctora Mónica, que me ha enseñado mucho de las cosas que hoy conozco en todo esto de la medicina bioreguladora. Entonces, vamos a tener una presentación sobre unos temas muy interesantes y espero que sean del agrado de todos ustedes. A ver si me permiten compartir. Me dice que compartir está deshabilitado. A ver si puedo hacer ahora. El anfitrión deshabilitó a compartir, me dice. Entonces, para ver Listo, si doctor, me ya lo habilité. autorizan, por favor. Sí, listo. Y listo, muchas gracias. Bueno, perfecto. Es pantalla completa. Y vamos a continuar entonces con Pecio desde Colombia, que espero sea muy interesante para todos ustedes. Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla completa. Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Sí, profe, la vemos Entonces, perfecto. Entonces, hoy les cuento una historia de una situación tan tremenda que es la salud y de lo que depende mucho de la nutrición que se ha venido dando en los últimos años. Sí, quiero en primer lugar citar al profesor Gerald Riven, quien habló y describió el síndrome metabólico por allá hacia 1990. Tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en Colombia, en nuestra unidad de la Universidad Nacional, y él hizo
agrupó 5 enfermedades metabólicas, como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, los triglicéridos altos, en la enfermedad cardiovascular como una sola, y la causa que él atribuyó a esto es nuestra dieta pobre que crea un exceso de insulina en la sangre durante largos periodos de tiempo. Muy bien, esto que hizo el doctor Riven, hoy vean ustedes esta gráfica de lo que viene a ser ese síndrome metabólico y díganme ustedes casi que qué enfermedad, cuál de las enfermedades que ustedes manejan no está relacionada con este síndrome metabólico. Enfermedades respiratorias, asma, gota, cánceres, pérdida de memoria, Alzheimer, ovarios poliquísticos, hipertrigliceridemia, resistencia a insulina, hipertensión, bajo HDL, problemas degenerativos, enfermedades crónicas, en pocas palabras. Y para que veamos esta magnitud, la magnitud de este problema actual, les quiero citar este estudio porque a mí me impactó y yo espero y creo que a ustedes también los va a impactar los resultados de este estudio, que fue la prevalencia de personas con salud metabólica óptima en Estados Unidos entre 2009 y 2016. Y lo que encontraron era que no tuvieran 5 problemas, o sea, que es obesidad centrípeta, hipertensión arterial, triglicéridos elevados, HDL bajo y, y me falta una que es, bueno, obesidad y de las 5 de Riven me devuelvo, que es, hiperglicemia, que no tuvieran siquiera hiperglicemia, es decir, que no tuvieran prediabetes, es decir, que la hemoglobina glicosilada no fuera superior a 5.7%, o que también no recibieran medicamentos para algunas de ellas. Entonces, lo que se encontró es que la población mayor de 20 años, solamente el 12% de esa población era sana metabólicamente. ¿Qué quiere decir eso? Visto desde otro lado. Es decir, 10% de los hombres sanos y 14% de las mujeres. Las mujeres un poquito más saludables que nosotros y como también la esperanza de vida siempre es un poco mayor para ellas. Y la edad, observen esto, entre 20 y 40 años, 20 y 39, solamente 23% de la población era salud. Entre 40 y 50 años, 9%. Y algo que es muy, muy preocupante es que solamente 2% de la población mayor de 60 años era saludable metabólicamente. Esto realmente me sorprendió, porque cuando ustedes ven prevalencia del síndrome metabólico, dicen un 30%, 40%, 25% en diferentes estudios. Pero cuando vemos que realmente quien está sano es una población mínima a nivel de Estados Unidos, y nuestros países latinoamericanos no se quedan atrás, desafortunadamente. Y cito a David Perlmutter con Cerebro de Pan: si pudieras preguntar a tus abuelos o bisabuelos de qué moría la gente cuando ellos eran jóvenes, es probablemente que te respondieran de viejos. Sin embargo, no mencionarían cosas como diabetes, cáncer, cardiopatía coronaria ni demencia. Entonces, miren esto, en Estados Unidos en 2012, 14% de los adultos tenían diabetes y 38% eran prediabéticos, es decir, el 52% de la población eran o diabéticos o prediabéticos. Eso es terrible. Pero entonces, cuando nosotros vamos a ver a nuestros pacientes, ¿cierto? Les preguntamos, ¿usted tiene familiares diabéticos? Y muchos dicen sí. Entonces decimos, la diabetes va a ser un problema genético. Y vamos a ver si esto realmente es genético. Hace solamente un poquito más de 120 años, en 1890, la obesidad apenas afectaba al 3% de la población.
¿Y cuántos eran los diabéticos? Miren, 1893 en estadísticas de los Estados Unidos había menos de 3 casos de diabéticos por cada 100.000 habitantes. Vean ustedes, entonces, ¿qué pasó en estos 100, 120 años? ¿Se nos mutaron todos los genes? ¿O qué pasó con nosotros? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegamos a esta situación tan tremenda? Les cito rápidamente esto, miren, datos del Hospital General de Massachusetts. Esto no es del hospital de, de la, del pueblito más apartado de cualquiera de nuestros países. Es el Mass General Hospital, de 1824 a 1898, para que ustedes vean cuántos diabéticos atendieron. Miren, en 1824 al 40, atendiendo a más de 5.000 pacientes, solo 7 diabéticos. En otros en ciclo de 15 años, 16 pacientes diabéticos. Luego subió a 24, luego a 39, luego a 86. Aquí ya se asustaron porque ya estaban atendiendo muchos diabéticos. Pero esto eran 86, lo que vemos en cualquier servicio médico mínima atención. Perdón, no me apaguen la luz. En cualquier servicio mínimo de atención de cualquier centro médico, 86 pacientes. Aquí los vieron en un periodo de casi 20 años, de 15 años, de 86 diabéticos. Y mírenlo, esto es el hospital de Filadelfia, de Pensilvania, Filadelfia. En el siglo XIX no había diabéticos. Y miren, de 1919, 1912, 21, 30, 39, miren cómo empezó a crecer esto. Entonces, ¿qué nos pasó? Y así de la mano con la diabetes, viene la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular. Entonces, entremos en este primer aspecto, y es el consumo de azúcar. Consumo de azúcar per cápita. Miren lo que era en 1800. Apenas se consumían 5 libras por año. Y esto en promedio de la población norteamericana. Y empezó a aumentar. Ya al comienzo del siglo XX ya eran 90 libras. ¿Y esto qué pasó? ¿Qué nos pasó después del siglo XIX al XX y luego del XX al XXI? Empezó a masificarse el consumo de azúcares. En primer lugar, consumo de estas bebidas azucaradas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, ice creams, dulces, galletas, y por eso empezó a incrementarse esto. Pero esto no venía solo, venía de la mano de la propaganda, del mercadeo, y miren, llegaban a decir hasta que la Coca-Cola era una bebida saludable que aliviaba la fatiga y que era indispensable para hombres de negocios y profesionales, estudiantes, atletas, y que mejoraba el cansancio físico y mental. Y para las mujeres, cuando tenían sed, estaban con mala disposición. Coca-Cola entonces alivia la cefalea y el cansancio, y aquí viene toda una cantidad de mentiras en la publicidad que hicieron, eso que el aniversario el número 50 de la Coca-Cola, con diferentes cambios ya en los atuendos y en las épocas en los Estados Unidos. Pero miren esto, estas cosas queda uno aterrado de la publicidad, porque dice, para un mejor comienzo en la vida empiece Coca-Cola temprano. Y la gente se creía esto. ¿Y por qué? Dice, tenemos nuestros clientes más jóvenes en nuestro mercado. Y lo vemos, a mí me alarma ver esta publicidad, pero hoy ustedes ven que el azúcar, la sacarosa, la fructosa y el HFCS que vamos a ver ahorita, lo ponen en los biberones, en las leches, en las fórmulas para los lactantes,
que no pueden ser amamantados. Y entonces, esto que vemos en la Coca-Cola y en la 7-Up y todos estos traficantes de azúcar, realmente es algo pavoroso. Y vemos acá, voy a pasarles rápidamente estas imágenes de la harina lacteada, que aparecen otros personajes importantes en todo este proceso. Nestlé, aquí el famoso Milo. Yo sé que muchos de ustedes están viendo allá, uy, a mí me alimentaban con esto o me daban esto, por no decir, quizás no darle todo ese valor como nutrición, pero sí todo lo que estaba produciendo. Esto, ¿no? Las compotas Herbert, esto, quien no conoce al tigre de Kellogg's y los de Kellogg's con toda su gran cantidad de productos con los que llegaron a influir en la nutrición desde los primeros años de infancia. El helado, dice, cómo Dios nos dio el helado. Entonces, aquí, vean esos mensajes, siempre con unos mensajes que hacen que a la gente le hagan creer que esto es bueno. Por eso mucha gente dice, una persona buena, ay, qué persona tan dulce. Y así se va metiendo otro personaje quizás muy conocido por todos, que participaron en todo este proceso de llevar a las grandes mentiras de la nutrición humana en el siglo XX y que siguen hoy en el siglo XXI. Con diferentes estrategias, ya vemos aquí otros más jugadores en torno a esto, con Aunt Jemima, bueno, etcétera, todos los pancakes, la Nutella, cantidades de cosas que aquí se me podría ir la noche solamente mostrándoles las imágenes que tengo de todos estos personajes que nos han venido enfermando. Entonces, esa es la mentira, la realidad es esta, ¿cierto? Diabetes, obesidad, y faltan cosas, ¿cierto? Cáncer, etcétera. Otras marcas en las que podemos nosotros mostrar la realidad de lo que realmente son. Pero, ¿por qué les muestro esto? Porque es que no había ningún principio, como ahora tampoco lo hay, ahorita es mucho más camuflado, pero ningún principio ético. Ponían a los niños hasta en las propagandas de los cigarrillos. Pero les quiero decir que las personajes que hicieron esas propagandas que veían ustedes del azúcar fueron los mismos que posteriormente continuaron con lo del cigarrillo y llegaron también a manipular la información de tal manera que le hacían creer que el cigarrillo era bueno. Tan es así como los médicos fumando cigarrillos, ¿cierto? Esto ya no lo vemos, por lo menos en los consultorios, lo podemos ver fuera ya todavía, que infortunadamente algunos colegas persisten y es respetable pues sus hábitos, pero lo ponían como un ejemplo para la gente que el médico fumara y era algo elegante y entonces que hacían la propaganda incluyendo a los médicos. Pero eso que veían ustedes tan terrible no fue solamente publicidad, porque estos personajes llegaron mucho más allá. Y esto es lo que yo les quiero insistir y contar de cómo mintieron, cómo hicieron a personas que se podían llamar científicos de la Universidad de Harvard, los compraron para que engañaran a la población y engañaran a los médicos. Miren, aquí está este documento, yo no les estoy diciendo mentiras porque nos estaría calumniando. Revisen, por favor, miren estos artículos publicados en el 2016 de cómo la industria, y están los documentos para quien tenga la curiosidad de ir allá, de cómo la industria pagó a investigadores de Harvard para que taparan lo del azúcar y le echaran la culpa a un inocente. ¿Y quién era el culpable? El azúcar. ¿Y quién era el inocente? La grasa saturada. Y es una mentira que sigue todavía vigente hasta el día de hoy. Esto es la verdad de los artículos, que lo pueden ver en este estudio de esta publicación de Kearns, donde
Relación positiva del azúcar con la enfermedad cardiovascular. Sí, en estudios epidemiológicos, sí, en estudios en humanos y sí, en estudios en animales. Y aquí eran lo que decían para tratar de ocultar la, la verdad que tenían entre las manos. Entonces, en el siglo XX, cambalache, como dice el tango, siguió creciendo el consumo de azúcar que ya veíamos del siglo XIX. Y esto, hacia el comienzo de este milenio, hacia el 2009, se consideraba que una persona promedio en los Estados Unidos se comía a lo largo, esto en un día, esto en una semana, esto en un mes, esto en un año, y a lo largo de su vida se alcanzaba a consumir más de 3.500 libras de azúcar. Por eso no nos sorprende, ¿no? Esas obesidades tan tremendas que vemos en población norteamericana, pero ya desafortunadamente lo vemos en México, lo vemos en Guatemala, lo vemos en Salvador, lo vemos en Colombia, en los países, en todos nuestros países. Y este es otro jugador, otro elemento que apareció en la década del 70, que son 4 letricas, ¿cierto? HFCS, High Fructose Corn Syrup, que es el jarabe de maíz, que lo inventaron los japoneses, pero lo masificaron los gringos a partir de tanto cultivo de maíz que tienen, así como también hicieron el aceite de maíz y lo metieron en la nutrición y entonces era más barato que el azúcar de la caña y ese High Fructose Corn Syrup, HFCS, lo ponen en los productos, pero entonces ponen 4 letricas que la gente común no sabe qué quiere decir y ahí camuflan el azúcar. Lo meten en los panes, lo meten en las bebidas cola, lo meten en los cereales, lo meten en todo. Y esto es lo que llega a consumir una persona promedio en Estados Unidos a lo largo de su vida, más de 300 galones. El doctor Yudkin, que lo cito porque el doctor Yudkin fue un valiente que se les enfrentó y les dijo, miren, el azúcar es el que causa la gota, la úlcera péptica, la enfermedad coronaria y todas las enfermedades. El azúcar es una de ellas, de los factores importantes para que se presenten. Esto en 1972. Aquí vemos cuando publicó su libro, John Yudkin, El azúcar pura, blanca y mortífera. Y a el doctor Yudkin por esto lo persiguieron, le quitaron el título de médico por enfrentársele a toda esa, a toda esa corriente y a todos esos sinvergüenzas que pagaron porque se dijera una mentira. Les recomiendo este libro también, Sugar Blues, escrito no por un médico, sino por un periodista, William Dufty, publicado en 1974. Y ustedes me pueden creer que este libro lo recogían de las librerías y lo quemaban. No estamos en la Inquisición, el siglo XX. Y recogían este libro, lo quemaban porque iba en contra de todas, revelaba muchos secretos de lo que era el manejo y cómo desde varios siglos se manejó el azúcar y el azúcar fue un objeto de poder económico, político y de muchos frentes. Es un libro muy interesante y relaciona hasta con la esclavitud, como una razón también con tantas tragedias, con tantos golpes para la humanidad que causó, por el interés de cultivar el azúcar. Se lo recomiendo, lo pueden descargar libremente, es un libro que hoy en día, pues ya lo podemos leer y vale la pena, es muy interesante. Y esto es año 1974, cuando el problema todavía no tenía las magnitudes que tiene hoy. De pronto le han dicho, perdón que aquí quedó en oscuro, que hay azúcares más saludables y realmente no hay azúcar bueno, que el azúcar de agave, que el azúcar y la melaza, que el azúcar, aquí en Colombia le decimos azúcar morena, azúcares menos refinados, la miel, todo esto es azúcar. E incluso los refrescos, los jugos de fruta que son similares a los refrescos. Entonces, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque el azúcar, ustedes saben que
fructosa tiene dos tipos de azúcar, uno glucosa y el otro fructosa. ¿Qué pasa con la glucosa? Miren, aquí cuando damos una dieta alta en carbohidratos o intermedia en carbohidratos, ¿qué pasa con la glicemia? Miren, aquí viene un pico de azúcar y posteriormente declina. ¿Qué pasa si tenemos una dieta baja en carbohidratos o cetogénica? No hay elevación del azúcar. Veamos qué pasa con la insulina. La insulina se sube en respuesta a esto. Y miren, las dos cosas, digamos, dos de las cosas, pues no son las únicas que matan al ser humano. Uno, toxicidad del azúcar. Esto no es bueno, este pico que hace de glicemia porque produce glicosilación, oxidación, etcétera, generación de radicales. Y aquí está la insulina que sale a defendernos del azúcar. Entonces, la insulina no es para que aprovechemos el azúcar como fuente de energía, como comúnmente y erróneamente dicen, sino para defendernos del veneno que son los azúcares y los carbohidratos. Entonces, aquí vemos que si comemos una alimentación baja en carbohidratos, pues vamos a tener muy poca elevación del azúcar. Pero si tenemos este consumo de carbohidratos, vamos a elevar glucosa y vamos a elevar insulina y nos vamos a estar envenenando. Les pregunto, ¿cuánto es la cantidad de azúcar que tenemos en ayunas en condiciones normales? Entonces yo les cuento, si tenemos 80 miligramos por decilitro de glicemia en ayunas, quiere decir que en 5 litros, que es nuestro volumen de sangre, vamos a tener ¿cuántos gramos? 80 miligramos por decilitro, o sea, 80 en 100, 800 en un litro, y en 5 litros vamos a tener 4.000 miligramos, es decir, 4 gramos de azúcar. ¿Y cuánto es 4 gramos de azúcar? Es decir, todo el azúcar que tenemos en nuestra sangre en ayunas, que es nuestra condición más fisiológica, equivale a una cucharada de azúcar. Entonces vean ustedes, por eso les cito esto, y estas tablas son del doctor David Unwin del Reino Unido, una persona que ha trabajado mucho con dietas bajas en carbohidratos y es una persona muy reconocida por los servicios de salud en el Reino Unido por esto, y estas tablas son fácilmente descargables y pueden ser descargadas sin ningún costo y sirven como un material de educación a nuestros pacientes y a nosotros mismos. Entonces, un desayuno que llamamos saludable, que sería cereales, tostadas, zumo de frutas, como un desayuno común. Miren a cuántas cucharadas de azúcar equivale, ¿no? Con leche, pan tostado, jugo de manzana o naranja, equivale a 16 cucharadas, es decir, 16 veces la glicemia que tenemos, la glucosa que tenemos en condición de ayuno. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Yo creo que están de acuerdo conmigo que no es bueno para nosotros. Y aquí tienen este ejemplo de las mismas tablas de David Unwin, qué pasa con el arroz, las papas al horno, espaguetis, maíz, guisantes, etcétera, como algunos elementos tienen muy poco azúcar, el huevo prácticamente sin azúcar, el brócoli, los guisantes, pero el arroz, las patatas o papas al horno, espaguetis, tienen un efecto glicémico grande. ¿Por qué no tomas? Entonces, ¿qué pasa con esto? Tomate. Vienen los carbohidratos. De pronto hay un micrófono por ahí abierto. No sé si es que quieren preguntar algo o es que se cierran los abrió. bancos? Entonces, El los lunes, carbohidratos 30. llevan a que se suba la insulina, llevan al síndrome metabólico, resistencia a insulina, hipertensión, obesidad, triglicéridos altos, bajo HDL y al hígado graso. Esto es el síndrome metabólico que describió Gerald Riven. Entonces, aquí vemos el origen de todos estos problemas. Entonces, la insulina, ¿qué hace? Mete la glucosa a la fuerza en las células como el hígado, el músculo y el tejido adiposo, y en la sangre sube los triglicéridos. ¿Y esto a qué lleva? Lleva al síndrome metabólico, como veíamos. Pero ojo, vamos a hablar, dijimos, de la glucosa. Pero ¿qué pasa con la fructosa? La fructosa es otro azúcar que es
incluso peor que la glucosa. ¿Por qué? Vamos a verlo. La fructosa, aquí lo vemos, una dieta alta en fructosa, lleva a la disbiosis, y ahora está muy de moda, pero es de moda no por gusto, sino porque es la realidad. Hemos conocido más del papel de la microbiota y de cómo se va alterando esta microbiota por la alimentación. Y la fructosa incrementa la permeabilidad intestinal, favorece la absorción de carbohidratos, induce una lipogénesis de novo en el hígado, hipertrigliceridemia. Esto conduce también a bajo HDL, que es la dislipidemia que mata, no es el colesterol, como vamos a ver. Inflamación, obesidad abdominal, supresión de la insulina, de la señal de la insulina en diferentes órganos, anomalías reproductivas. Vemos tanto en la mujer, como son los ovarios poliquísticos, como en el hombre, porque también hay alteración de la espermatogénesis, alteración de toda la función de testicular y de la producción de testosterona y de la acción de la testosterona. Entonces, vemos que a partir de una alta concentración de fructosa, especialmente de las adicionadas en la high fructose corn syrup, aquí aparece, y de los diferentes azúcares, la fructosa lleva a hipertensión arterial, a hiperuricemia, a hígado graso, adiposidad, resistencia a insulina, disfunción vascular. Perdón. Y hablando del hígado graso, quiero mostrarles esto. A nivel mundial, la prevalencia de hígado graso no alcohólico es del 30%, pero miren nuestros países latinoamericanos, es de más del 40%, prácticamente 45%, con rangos que van desde el 30 hasta casi 60% en algunos países. Aquí estamos nosotros. Entonces, esto es un problema serio. Y vemos acá que la fructosa se relaciona con la obesidad, inflamación, y vamos viendo que tenemos que pensar al abordaje de todo esto en que necesitamos desinflamarnos. Esta inflamación crónica de bajo grado nos lleva también a la enfermedad cardiovascular. Resistencia a insulina, disfunción de las células beta, diabetes tipo 2. Estábamos hablando del hígado graso no alcohólico. Aquí lo vemos, generación de radicales libres, inflamación, hipertensión. Y aquí lo que dicen a las personas hipertensas es, no, deje de comer sal. Pero cuando le dicen, deje de comer fructosa, deje de comer azúcar, deje de comer harinas. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar es para los niños y para los adultos también, pero para los niños lo que el alcohol es para los adultos. No hay buen azúcar, ni zumo de frutas, y el azúcar, no la obesidad, es la causa de las enfermedades como la diabetes. Y aquí les pongo este parangón entre el alcohol y la fructosa. Esto causa el alcohol, pero ustedes ven aquí a la derecha que también la fructosa causa hipertensión, infartos, dislipidemia, pancreatitis, obesidad, disfunción hepática, resistencia a la insulina fetal, adicción. Y vemos aquí un cuadro muy, muy terrible de lo que puede ser el consumo de alcohol a la derecha y el consumo de fructosa, con unos compromisos hepáticos. Y hoy en día en los niños, el hígado graso es de las patologías más frecuentes. Entonces, vemos que la fructosa induce alteración metabólica, inflamación, disregulación del calcio, remodelamiento eléctrico, cambios estructurales y arritmias. Otro punto de alteración a nivel cardiovascular. Entonces, aquí, viendo a nuestra querida y tristemente, ya que ya no nos acompaña nuestra querida Celia Cruz, azúcar. Entonces, lo que puede parecernos rico, agradable al gusto, por el sabor dulce, tiene unas consecuencias muy amargas. Muy bien, hasta aquí llegamos con el azúcar. Ahora hablemos del otro tema que está muy relacionado, y es las grasas saturadas. Este personaje
lo pongo así como enemigo público número 1, el iniciador de una mentira que hasta hoy persiste, Ansel Keys. ¿Qué hizo Ansel Keys? Hizo cosas pavorosas. La primera que nosotros que estamos en la medicina es el sesgo. Entonces, le dieron un estudio para 22 países y él se quedó con los 7 países que se acomodaban a lo que él quería o decía y sacó esto que ustedes ven acá, seleccionando estos países, dijo, no, es que el porcentaje de grasa es a mayor porcentaje de grasa, mayor mortalidad, pero había países que no tenían ninguna correlación entre esto, en ninguna correlación. Lo otro que hizo fue que no distinguió entre grasa, si era grasa saturada o grasas provenientes de margarinas o de aceites vegetales y con alto contenido en ácido linoleico. Entonces, son cosas que lo tomaron como verdad y vamos a ver, y les cito este artículo, por favor, no le presten atención a todas esas letras. Lo que quiero decirles, los invito porque este es un artículo que acabó de salir en Nutrients en este año y muestra lo de la historia de la hipótesis de las grasas y el corazón. Y yo los invito a que si tienen la curiosidad, lo lean completo. ¿Por qué? Porque aquí de esas mentiras, y vean ustedes todo ese proceso histórico, este es el suplemento, lo muestro del suplemento de este artículo, donde cita todo lo que pasó en la historia, desde que en el 53 Ansel Keys introduce la hipótesis de la lípidos y corazón y publicó los primeros artículos. Y cómo fueron posteriormente, fueron desvirtuando muchas de estas cosas y fueron de todas maneras, a pesar de que se desvirtuaron, la siguieron repitiendo como si fuera verdad. Entonces, aquí en las primeras guías dietarias para los americanos, de las cuales vamos a hablar ahorita en el año 80, evite mucha grasa, grasa saturada y colesterol. Gran mito, la gran mentira con la que nos están matando hoy en día. Y ustedes ven aquí progresivamente qué ha pasado, cómo las distintas asociaciones médicas, la Asociación Americana del Corazón, la FDA, siguen haciendo eco y repitiendo como loras esto que no tiene ningún fundamento. Y a pesar de haberse desvirtuado completamente, como voy a mostrar en un par de estudios, por ejemplo, en el Pure, que lo voy a mostrar ahora, en ningún otro estudio se ha encontrado ninguna correlación entre las grasas saturadas y el corazón. Todavía la Asociación Americana del Corazón patrocina que se lleve un patrón de alimentación bajo en colesterol y que las diferentes guías soportan la historia de los lípidos cuando ha sido completamente desvirtuado en numerosos estudios. Entonces les cito este artículo para que ustedes, si tienen la curiosidad y el interés, lo revisen y lo lean a profundidad. Aquí les cito unos cuantos metaanálisis en los que no se encontró asociación entre la grasa saturada y la enfermedad cardiovascular y que también incluso se ha encontrado una relación negativa. Este es otro estudio en el que se demuestra que a mayor grasa saturada, menos enfermedad cardiovascular y menos grasa saturada, lo cual implicaría más grasas de tipo omega 6 más inflamación. Este es el estudio Pure hecho en 18 países en los 5 continentes, que a diferencia del de el doctor Keys, publicaron y se estudió todos los parámetros. ¿Y qué se encontró? Que las grasas saturadas no incrementaban la mortalidad, incluso podría considerarse que hay una tendencia a ser menor, pero sí había una mortalidad mayor con el consumo de carbohidratos. Entonces, ¿qué pasó con este argumento? Que Ansel Keys dijo a mitad del siglo XX fue completamente desvirtuado, pero todavía, por razones seguramente de muchos intereses, se sigue considerando que las grasas saturadas, y aquí en Colombia en el etiquetado
de los alimentos le ponen una etiqueta negra, alto en grasas saturadas, cuando vamos a ver que ese no es el problema. Entonces, esta hipótesis, este es el artículo que yo les digo, que la hipótesis de lípidos y corazón de Kiss definió las guías dietarias, pero ignoró el impacto de las grasas trans y el alto consumo de ácido linoleico. Entonces, esto es algo que todavía a nuestra población y a nosotros y en nuestro ejercicio todavía nos está afectando. Entonces, esto es un dato supremamente importante. Miren ustedes qué ha pasado con las grasas saturadas. Muertes por enfermedad cardiovascular y grasas saturadas y trans. Miren, desde 1910 se comía más grasa saturada, como ustedes ven acá, mantequilla, grasa de animales, y que hoy, mírense, el consumo de grasa saturada se ha bajado tremendamente, pero el consumo de margarinas y de este tipo de aceite se incrementó casi que exponencialmente y en una relación también con el incremento de la enfermedad cardiovascular. Aquí vemos también el consumo de cigarrillo. El consumo de cigarrillo se ha relacionado con la enfermedad cardiovascular. Este descenso que vemos acá en la enfermedad cardiovascular obedece al desarrollo de las técnicas invasivas, de los stents, de la cirugía cardiovascular y la corrección que ha reducido la mortalidad, pero no por mejoría en la parte de los distintos hábitos. Entonces, volvemos a la Big Food, ¿no? Que han patrocinado las diferentes guías y manejos alimentarias, ¿no? La industria también con el patrocinio a las distintas entidades, la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación del Corazón, y elaboraron las guías, con lo cual, como ustedes ven acá, ¿qué pasó en el año 80? Que mandaron la dichosa pirámide nutricional basado en todo lo que se dijo, en lo que vimos del azúcar, de la tergiversación de los efectos del azúcar, que no fue una tergiversación por error, sino por dinero, lo de Ansel Keys, y hicieron esta pirámide nutricional con la cual desde 1900 la enfermedad cardiovascular, antes que reducirse, se incrementó ahí sí exponencialmente. Entonces, aquí lo podemos ver. La base, toda la cantidad de carbohidratos y por allá, por último, las carnes. Y en esto, pues, ha sido realmente terrible. Y miren lo que ha representado. En los 60, mira, aquí vemos cuál era el porcentaje de obesidad, adultos con obesidad, cómo se incrementó. Se llegó aquí de 10%, llegó a más del 40%, más de triplicarse. Los niños, o pues jóvenes con obesidad, también de 5%, llegaron hasta más del 15%, es decir, más de 3 veces con este desarrollo a partir de las guías. Y aquí lo vemos. Esto está pasando a partir de unas guías que fueron hechas con unos intereses que no representaban la ciencia, sino que representaban intereses de diferentes sectores que hoy desafortunadamente nos tienen así. Más del 66% de la población y en el mundo 37% con obesidad y los niños, ven ustedes un panorama similar. Entonces ya vamos con este mito. Ahora vamos con este otro gran mito, el mito del colesterol. ¿Por qué el mito del colesterol? Porque han hecho algo que definitivamente no es basado en la ciencia. El colesterol no solo es inofensivo, sino que es la fuente de la vida. El colesterol, ven ustedes, es la base para la síntesis de las hormonas y es a partir del LDL, el que se utiliza para que las suprarrenales fabriquen las hormonas suprarrenales,
para que los testículos fabriquen la testosterona, para que los ovarios fabriquen el estradiol y fabriquen la progesterona, etc. Y esto es vital. Y para que también, a partir de la exposición solar, fabriquemos la vitamina D u hormona D. El colesterol es el arma secreta del cerebro para proteger la memoria. ¿Y qué pasa con todo ese uso de estatinas que empiezan a bajar? El colesterol y el cerebro empieza a sufrir y vienen síntomas de Alzheimer y vienen una cantidad de síntomas de alteraciones neurológicas. Entonces, este cuento, ¿cierto? De que el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, como yo cito aquí al doctor Michael Rabeus, que dice que me gustaría que alguien me explicara esto. Después de 2 millones de años de evolución del ser humano, ¿por qué habría un colesterol bueno y uno malo? Entonces, el LDL, lo satanizaron y lo volvieron malo. Y el HDL lo dejaron bueno. Y yo les digo, ambos son buenos. Pero ¿qué ocurre? Porque ambos los necesitamos. Es como tener dos ojos. Entonces, tenemos un ojo derecho y tenemos un ojo izquierdo. Y entonces lo que quieren ahora es que nos saquemos un ojo. Entonces, la cantidad nosotros decimos aquí tuertos, que le falta un ojo, de la población que vemos por montones todos los días, porque quieren bajarle ese LDL a menos de 50, si lo pueden bajar a 30 o 20 o 10, con medicamentos muy potentes para bajarlo y para producir unos resultados que no son para nada definitivos. Y aquí vemos, ¿cuál es el gran problema? Hay un patrón del colesterol malo, pero el patrón malo del colesterol no es todo el LDL, es el patrón del colesterol LDL, que es una de las verdaderas causas de la formación de placas. ¿Y de dónde viene ese colesterol, ese fenotipo B del colesterol? Viene cuando el LDL se oxida. ¿Y qué lo oxida? Lo que genera radicales libres de oxígeno. Alto consumo de carbohidratos, alto consumo de grasas, de aceites vegetales derivados de semillas. Y esto lleva a que se formen ese colesterol oxidado, sí son los que pueden llevar a la formación de arteriosclerosis. Y esos están muy relacionados con los carbohidratos. Entonces, mayor porcentaje de carbohidratos en la dieta, mayor proporción del fenotipo B del LDL. Miren esto. Y miren estas gráficas, ojalá las tengan ustedes siempre presentes. ¿Qué pasa con el fenotipo B, que son las LDL pequeñas y densas, que son las malas? ¿Cuándo se producen estas? Se producen primero cuando tenemos altos los triglicéridos. Más altos triglicéridos, predomina el fenotipo B. Bajos triglicéridos, el fenotipo del LDL normal. ¿De dónde vienen los triglicéridos? Del azúcar. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la relación con el HDL? Por eso el HDL bajo, ven ustedes, 25, 30, 35, casi todo el LDL es fenotipo B. Y eso no lo manejamos con estatinas. Eso lo manejamos con alimentación saludable. Y sube el colesterol, HDL, miren, 40, 45, 50, y empieza a subir el fenotipo A. Es decir, si tenemos 60, 65 de HDL, tenemos prácticamente todo nuestro colesterol en un fenotipo normal, no heterogénico. Entonces, ¿y de dónde viene el bajo HDL? Bajo HDL, pues sedentarismo, el alto consumo de carbohidratos. Y el bajo HDL es el que lleva también a esto, pequeñas y densas. Entonces, ¿qué pasa? Y esto se lo menciono porque no normal, porque no es normal. Los estudios que han hecho de los medicamentos para bajar el colesterol utilizan los riesgos relativos y dejan el desconocimiento total de los riesgos absolutos. Entonces dicen, no, es que la rosuvastatina reduce en un 50% el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular. Pero ¿cuánto es eso? Es en términos, no alcanza ni siquiera al 1%. Y eso lo venden y es un gran negocio para la industria. Aquí lo vemos, este es el estudio Júpiter. ¿Cuánto fue? Reducción del 54% del riesgo relativo de mortalidad. Fueron 31 de 8,000
901 personas, es decir, 0,35% versus 0,76%. Entonces, es una reducción que no impacta la salud, pero sí impacta económicamente todo esto. Pero si reportamos los datos en porcentajes, la mayoría de los médicos están dispuestos a utilizar estas sustancias para reducir el colesterol. Aquí cito al doctor Robert Lustig, donde dice, la hipótesis del colesterol y las calorías está muerta, es hora de centrarse en el verdadero culpable. Y ese culpable es la resistencia a la insulina. Aquí estoy, tuve el honor de estar con el doctor Robert Lustig hace un par de años. Él es endocrinólogo pediatra de la Universidad de California en San Francisco y tiene muchas publicaciones y muchos videos. Este de azúcar, la verdad amarga, se lo recomiendo muy especialmente. Cáncer, otra enfermedad metabólica. Aquí tenemos que citar a Otto Warburg, que demostró, premio Nobel en 1931, y demostró que la causa primaria del cáncer es el consumo de carbohidratos. Y lo vemos en un PET scan. ¿Qué hacen en un PET scan? Le dan azúcar. ¿Y quién coge quién agarra ese azúcar? Las células malignas. Como también utilizan la glutamina como otro segundo elemento en su nutrición. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué estamos viendo? Que es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Eso dijo Mark Twain. Finalmente vamos con los aceites vegetales derivados de granos, porque los hemos citado, porque el señor Kiss no habló de las margarinas, no habló de las grasas trans, ni habló de los aceites, y solo dijo grasa, más enfermedad cardiovascular, y esa fue una cosa que generó confusión. ¿Qué pasa con los aceites vegetales? Aquí cito al doctor Chris Nove, y si lo quieren seguir es muy interesante porque él lo que propone es que primordialmente las grasas, los aceites vegetales, y él hace una relación entre la epidemiológica, entre el consumo de los aceites vegetales derivados de granos y semillas, como el aceite de girasol, de soya, de maíz, canola, con el incremento de la obesidad, de las enfermedades cardiovasculares también. Y como las guías dietarias promovieron que se siguiera incrementando este consumo de aceites vegetales, que desde el siglo XX hacia atrás, el 90% de las grasas que se consumían eran de origen animal, eran grasas saturadas de origen animal y no causaban los problemas que causan estos aceites. Pero, ¿qué pasa? Aquí vemos a la Asociación Americana del Corazón, aquí diferentes instituciones muy prestigiosas en Estados Unidos promoviendo que la gente consuma los aceites vegetales derivados de granos o semillas. Y vean ustedes, el alto consumo de estos aceites también se correlaciona junto con el azúcar en la diabetes y la prediabetes. El principal, el que más se consume, pues es el de soya, luego canola, girasol, algodón, maní y otros. Entonces, estos que promovieron como saludables, como soya, canola, maíz, girasol, etcétera, que son venenos, porque son prooxidantes, proinflamatorios, citotóxicos, genotóxicos, mutagénicos, carcinogénicos, trombogénicos y aterogénicos, son venenos. Entonces, pasamos de estar consumiendo unas grasas que son saludables por unos desechos tóxicos de la industria. Esto, así como les mostraba las gaseosas de los niños, esto nos impacta, ¿cierto? Porque ver un niño fumando un cigarrillo, pues también nos eriza los pelos. Pero esto lo vemos como normal. Ver a este hermoso niño consumiéndose sus papitas de cualquiera de las cadenas de frituras y de cosas, y va a estar
envenenado para los próximos 2 a 6 años, porque la vida media de los aceites vegetales en las membranas celulares es de 600 a 680 días, es decir, más de 2 años, o alrededor de 2 años. Y esto que vemos acá, una porción de papitas de McDonald's, equivale a esto. ¿Sí? Vemos esto exagerado, pero es así. ¿Por qué? Porque tienen acroleína, que es un aldehído tóxico que se obtiene cuando se someten estas papas a la fritura profunda a altas temperaturas. Y esto equivale a fumarse 16 a 20 cigarrillos que son bajos en acroleína o a más de 80 cigarrillos bajos en acroleína. ¡Qué horror! Entonces, ¿qué es esto? Miren, mis queridos colegas, algo que hemos descuidado durante tiempos, la relación omega 6 y omega 3. ¿Qué pasó en estos últimos años? Nuestros ancestros, es decir, del siglo XX hacia atrás, porque el consumo de los aceites vegetales empezó en finales del siglo XIX y comienzos del XX, nuestros ancestros tenían una relación 1 a 1 de omega 6, omega 3, saludable. Ya en el 35 ya era 8 a 1, en el 80 10 a 1 y en estos momentos es más de 15 a 1. Y hay personas que llegan a tener hasta 120 a 1. ¿Y eso qué indica? Estar inflamados. Ah, inflamados. ¿Dónde? Me preguntan mis pacientes. Porque yo les mido la proteína C reactiva, los pocos marcadores que podemos medir. Porque el ideal sería medir ácido araquidónico versus omega 3, pero no lo hacen fácilmente en la mayoría de los laboratorios. Entonces, esta relación omega 6, omega 3 se ha venido incrementando y puede llegar a ser más de 100 a 1, pero digamos, estamos entre 15 a 20 a 1. Esto está inflamando. Y pregunto, ¿dónde la inflamación? ¿Dónde? Las articulaciones. Hay artrosis, que me duele aquí, que los deditos, y le echa la culpa a la gente a la carne. Ah, ¿dónde? Entonces aquí lo vemos. El ácido araquidónico, por la vía de los ciclooxigenasa, prostaglandinas, ¿cierto? Inflamación. Inflamación en cualquier parte del cuerpo. Me duele por aquí, me duele por allá, las articulaciones, pero peor, tromboxanos. Entonces, los tromboxanos, ¿qué hacen? Trombos, riesgos de trombosis. Y ahora con el COVID vimos muchas circunstancias en las que personas que estaban muy inflamadas hicieron cuadros trombóticos con el COVID, que es un potenciador de la inflamación a la N, pues grandes problemas con esto. Y por otro lado vienen leucotrienos. ¿Y leucotrienos qué es? Alergia. Ah, no, que vivo con rinitis, que me salen ronchas, que me salgo al frío y de una vez, que el polvo, que cantidades de cosas. Y las lipoxinas, que también están relacionadas con todos estos procesos. Entonces, aquí esto que ven ustedes en rojo es lo que han satanizado de los aceites. Entonces, los que más ácidos grasos saturados tienen, el coco, 92%. Entonces, mucha gente dice, uy, no coman ese aceite de coco, y muchas nutricionistas le prohíben a los pacientes, porque lo he visto en mis pacientes, no vaya a comer coco porque hay grasa saturada. Por Dios. Las grasas de la mantequilla, las grasas de los animales son altas en grasas saturadas. Pero miren ustedes, lo que vemos en azul, que parecería como que fuera lo más inocente, ahí está el veneno. Entonces aquí está canola, 26%, pero los de ajonjolí, girasol, maíz, soya, ¿no? Maní, son altos en estas grasas omega 6. El algodón también. Y el de oliva, apenas 8% de omega 6. Y así como vemos otros, el de palma 11% y las grasas de origen animal muy bajas en omega 6. Y aquí vemos que hay relación de mortalidad a mayor consumo de omega 6. ¿Y qué ocurre? Menos aceites vegetales, menos enfermedad cardiovascular, más aceites vegetales, más muerte cardiovascular, accidentes cerebrovasculares e infarto de miocardio. Y entonces aquí vemos que las grasas poliinsaturadas, el omega 6, aquí sí ya los podemos poner en orden, ¿cierto? En orden descendente de los que menos omega 6 contienen, y vamos viendo la manteca de cacao,
el aceite de coco, el de palma, el de oliva, el de aguacate. Hasta aquí están los que podemos nosotros consumir con tranquilidad por su bajo contenido de omega 6. Y aquí empieza el de maní, canola, el de arroz, y luego los peores: algodón, uva, girasol y soya. Vean ustedes que esto nos cambia la forma de ver y entender esto. Ese balance de omega 6, omega 3, ¿a qué nos lleva? A todo esto. ¿Qué pasa con el calentamiento? Entre más calentemos esos aceites, el de soya, canola, vemos que estos aceites elevan su valor de peróxido, se oxidan, y entonces uno los va a consumir y va a estar oxidado y va a estar inflamado. En cambio, el de palma no, como el de coco. El de coco tolera perfectamente el calentamiento, como la grasa de animal lo tolera. Muy bien, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo manejamos ese balance omega 6, omega 3? Pues lo vamos a ayudar mejorando con la adición de omega 3, lo que nos va a servir para reducir mortalidad, muerte súbita, enfermedad coronaria y cardiovascular. Pero mire que cambia muy poco, no afecta el omega 3 el colesterol, ni el LDL, ni mayor proporción el HDL, pero sí contribuye en los triglicéridos, pero realmente su efecto es más en diferentes procesos en reducir la respuesta inflamatoria. Entonces nos toca manejar ese factor proinflamatorio con el omega 3, pero vamos a ver al final cómo nosotros, además de los omega, podemos manejar en forma bioregulatoria, porque ya ustedes han visto los distintos sitios donde nosotros vamos a poder intervenir y poder bioregular. Entonces, esto podemos nosotros emparejar a nivel de las membranas celulares, porque ellas compiten por las mismas vías metabólicas, y los efectos que tiene el omega 3 es de ser antiinflamatorio, en el metabolismo de los lípidos, reducción de los triglicéridos, efectos vasodilatadores, efectos antiarrítmicos. Entonces, ¿cómo vamos a corregir las enfermedades metabólicas? Que esa es nuestra tarea. Hay varias formas, ¿cierto? La dieta mediterránea, pero es que la mediterránea la han también manipulado mucho, porque dicen, no, es que mediterránea es alta en carbohidratos. No, la dieta mediterránea es alta en grasas. Y con aceite de oliva, extra virgen, con el consumo del vino, ¿no? Mi doctora Mónica, es bueno tomarse un vinito en la hora de la comida, eso es importante. Y actividad física regular, reducción de estrés, suspender el tabaquismo, y esto nos va a ayudar a corregir estos factores que veíamos acá de la resistencia a insulina. Acá les muestro esto, un resumen de diferentes estudios de los efectos de la dieta baja en carbohidratos versus la baja en grasa, donde encontramos que los resultados de las dietas bajas en carbohidratos son superiores, y realmente porque, como les he dicho esta noche, tenemos que enfocarnos en bajar los carbohidratos, quitar las grasas malas y además de otros aspectos. Pero miren acá. Y hay estudios en población también en población, llamémosla hispánica o latina, en los que hemos tenido la oportunidad de ver los distintos beneficios. Entonces, la reducción de los carbohidratos es fundamental en todo este proceso. Entonces, la invitación que yo les hago es a que nos quitemos de la mente esa idea de que, no, hay que bajar la grasa. Pues quitar los aceites malos, eso es cierto, pero quitar la grasa, la de animal, no, ni las grasas saturadas tampoco. Hay que bajar los carbohidratos, llevar un balance adecuado con las grasas que son necesarias. Aquí voy a mostrarles lo que es una dieta baja en carbohidrato, que es más efectiva en revertir el síndrome metabólico.
les podría mostrar muchos estudios, pero por razones de tiempo solo les muestro estos, donde vemos que si es baja en carbohidrato, muchas más personas pasan a una condición de estar sin síndrome metabólico, 9 de 16 entre hombres y mujeres, y con una dieta alta en carbohidratos, prácticamente su efecto es despreciable. Muy bien, entonces, además de la dieta, del ejercicio, del manejo del estrés, de toda nuestro manejo integral, llamémoslo no farmacológico, hoy con nuestra medicina bioreguladora tenemos elementos excelentes para empezar a trabajar en las personas que tienen el síndrome metabólico. Y entonces, uno de los órganos que fue nuestro protagonista, el hígado, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos EPAR en el proceso de desintoxicación. Entonces, nosotros muy bien, vamos a empezar a corregir las alteraciones del síndrome metabólico. Tenemos que desintoxicar. Y estas medicinas homeopáticas son excelentes en ese proceso. Tenemos EPAR, que puede ser inyectable, como lo vemos acá en las ampollas, EPEL, inyectable, o en tabletas para hacer este proceso de desintoxicación. Aquí vemos un kit muy importante de detoxificación, que la tenemos en algunos países, creo que en Guatemala lo tenemos, EPEL, Rengel por la vía renal y el linfomiosot, que es excelente en todo este proceso de desintoxicación. Y el EPEL en ampollas, dependiendo también de la condición de nuestro paciente. Entonces, y el EPAR. Entonces, EPAR, EPEL, Rengel y linfomiosot para ese proceso de desintoxicación. Aquí tenemos a un personaje maravilloso, aquí en el centro, Traumel. Ustedes saben que Traumel es un gran antiinflamatorio y vemos que la enfermedad cardiovascular es un proceso de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, Traumel, tanto en tabletas, como lo vemos acá, como en ampollas, nos sirve en ese proceso de desintoxicación y de desinflamación. O sea que esa persona que dice, no, es que estoy inflamado, ¿cierto? O inflamada. ¿Pero dónde? Porque yo les miro la PCR, ¿le duele aquí? Sí, le duele aquí, allá, alergias. Toda una cantidad de procesos inflamatorios, no solamente como lo utilizamos a veces en las situaciones agudas de dolor, de inflamación, sino la inflamación crónica de bajo grado, también es un excelente elemento para nuestro enfoque integral del manejo. Este Detox Kit que tenemos en Guatemala es muy importante. El Linfomiosot, que lo teníamos aquí, Nux Bombord, Berberisomacort. Entonces, es un elemento para utilizar en esa fase de desintoxicación. O sea, necesitamos desintoxicar y empezar con un cambio también muy importante en el estilo de vida, en la alimentación. Entonces, muy importante estos elementos. Con el berberis, ahorita le dejo la palabra a la doctora Mónica, nos contaba de unos resultados en peso muy importantes en los pacientes con berberis. Y el Nux vomica, que también, es decir, hay que desintoxicar, hay que poner la casa en orden, hay que limpiar, empezar una etapa de la vida en mejores condiciones. Y acá, este elemento, mitocondrias. Doctores,
la mitocondria. La fructosa paraliza la mitocondria. La fructosa pone esas mitocondrias, bloquea, hace un bloqueo de la producción energética. Y al hacer ese bloqueo de la producción energética, induce aumento del apetito e induce obesidad. Y coenzime y ubiquinol actúan allí y nos van a desbloquear y destrabar ese proceso a nivel mitocondrial que es fundamental para tener una buena salud. Las pacientes van a sentir mucho más energía, va a haber mejor funcionalidad cardíaca, va a haber unos grandes beneficios en todo sentido a nivel hepático, a nivel de celular, cerebral. Y estos que tenemos, algunos los tenemos también en Salvador, y ahorita les pido que me ayuden porque los disponemos, algunos en Salvador, otros en ambos países, y tenemos Nux Vomica Omacort, el linfomiosot, que siempre nos acompaña todos esos procesos y toda la parte también de mejoría de la inmunidad, pero también en los procesos de desintoxicación. Es el gran compañero de todos estos productos. Y el Berberis Omacort, que los tenemos en Salvador. Entonces, vamos para adelante con esto, mis queridos amigos. Fíjense que el 90 o más por ciento de la presentación les hablé de lo que es, de las grandes mentiras que nos han dicho, de dónde vienen los problemas, pero nos toca hacer ese cambio. Primero entenderlo y trabajar mucho aquí, porque de nuestras escuelas de medicina, de los congresos médicos, de toda la influencia que han tenido, nos han hecho creer muchas cosas que no son. Y repito, es más fácil que nos engañen a que nosotros reconozcamos que hemos sido engañados. Entonces, trabajemos en esto. Tenemos alternativas maravillosas desde el punto de vista bioregulador con el que poder ayudarnos a nosotros mismos, porque nosotros mismos, si vemos que depende de la edad que tengamos, podemos llegar a ser como grupos poblacionales, estar en un 80, en un 90 o 98% de la población que está enferma metabólicamente. Y somos de la población también, no solo como médicos, sino como personas, cada uno de nosotros, que hagamos ese análisis de conciencia y veamos que lo necesitamos. Y necesitamos saber, entender y ayudar. Y para eso estamos. Y de mi parte, con el mayor agradecimiento, con la gratitud enorme por este tiempo que les he tomado hoy a ustedes, pero espero que lleven mensajes interesantes para sus casas. Les mando desde Bogotá un gran abrazo y muchas bendiciones. Y quedamos atentos con la doctora Mónica, con todo el grupo de Diprofarm para atender sus inquietudes y poderles prestar una gran ayuda. Una feliz Gracias, noche. profe. Muchísimas gracias. Como siempre, aquí es la muestra después de escuchar esta conferencia tan magistral, tan delicioso escucharlo. Es por eso que en la presentación les dije que cada vez que lo escucho me quedo impactada y muy emocionada porque veo cosas muy similares a los que yo he dicho siempre, como por ejemplo, si nosotros vemos a un adolescente con un cigarrillo en la boca, lo satanizamos, ¿no? O sea, terrible, y no estoy defendiendo nada, como usted lo mostró y lo dijo también. Pero si lo vemos comiéndose una Big Mac, una hamburguesa con 2 litros de Coca-Cola y las papas fritas llenas de acroleína, no decimos nada. O sea, ¿hasta dónde nos han engañado? Esa frase de Mark Twain, no sé cómo se pronuncia, que es más fácil engañar a la gente que convencerlas Twain. que hemos sido engañados. Tremendo. Nos resistimos a pensar que hemos sido engañados. Y claro, todo esto del azúcar y la mortalidad que nos están causando los carbohidratos es
es abrumador. Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo tuve en mis manos el Sugar Blue y en esa época, y en una época, bueno, hace muchos años que estudié nutrición biológica en España, estaba el Sugar Blue, no se conseguía por ningún sitio, estaba prohibido el libro. Como comenzó también a prohibirse todo lo que se escribía sobre los transgénicos. Y pues tuve la oportunidad de tener el libro, lo tengo aquí, se lo voy a mostrar, profe, y es fantástico y todo el daño que genera y evidentemente eso es lo que nos está causando muchas enfermedades y la mortalidad. Entonces, yo recuerdo tanto un paciente que tuve, era un militar de 45 años que ya se estaba jubilando, o sea, ya lo habían retirado y lo habían jubilado porque no podía mover las articulaciones, tenía unos dolores articulares tremendos con un ácido úrico elevado. Sí, evidentemente. ¿Qué le quitaron? Todas las carnes le quitaron. Y cuando empiezo yo a hacer la historia con el paciente, me dice que él vive, que al frente de su casa hay una panadería y el olor del pan en la mañana lo atrapa y enseguida manda a comprar y se come 8 mogollitas llenas de azúcar. Ese es su desayuno ideal. Entonces dije, claro, aquí está el problema, los carbohidratos, la inflamación, la fructosa, ¿sí? Eh, y le quité la panadería, se le quitaron los dolores articulares, volvió a correr, acompañado de un tratamiento bioregulador. A ese personaje le puse el Detox Kit, por ejemplo, que tienen en Guatemala, también acompañando junto con otras cosas. Y este señor recuperó su vida, era tremendo ver a un militar que no podía movilizarse. Es increíble, o sea, como recordando historias de la charla que usted acaba de dictar en relación a mi práctica profesional. Y se le bajó el ácido úrico y lo puse nuevamente a que volviera a comer carne, ¿sí? Entonces, wow. Claro. Es, es es increíble eso, profe. Y además de eso, después me puse a estudiar. eh, eh, Hace muchos años yo he venido con la inquietud de la parte de la alimentación. Todas las, eh, las fórmulas para los niños, para los bebés, para los teteros, para las leches maternizadas tienen jarabe de maíz. Y ese famoso jarabe de maíz es precisamente el High Fructosa Corn Syrup de la que usted estaba Corn hablando syrup. y que está relacionado con tantas cosas, con la hiperuricemia, la hipertensión arterial, la disbiosis, la permeabilidad intestinal, la lipogénesis del lobo a nivel hepático. Y digo, wow, si nos están envenenando desde niños, porque el jarabe de maíz, ¿sí? ¿Qué hace un jarabe de maíz en una leche maternizada? Entonces, uno ve al niño alimentado con biberón, gordito, bonito, y uno dice, ay, qué niño tan lindo el gordito. Y Tan resulta que lindo, sí. es un gordito enfermo, a punta En de pura serio. fructosa, profe. Entonces, verdaderamente, su Sí. charla me ha causado un impacto impresionante y es desafortunado que todavía seguimos con el paradigma de Ansel Keys, ¿sí? Porque todavía muchos médicos piensan que la grasa, que a mayor grasa saturada, tenemos más problemas con el colesterol, que es la molécula más difamada en la Sí. medicina, ¿sí? Y que es la molécula que construye todas las hormonas de nuestro cuerpo y los fosfolípidos de las membranas. Me impresionó el dato de la vida media de los aceites vegetales en las membranas celulares. ¿De cuánto? De 2 años. Esto yo no lo sabía. I- Impresionante. Y Sí. para ya no hablar tanto, cuando usted habla de, Impresionante. cuando usted puso de que el colesterol es la arma secreta del cerebro para proteger la memoria,
Yo estudié Functional Medicine en Estados Unidos y uno de los profesores fue David Permuller, que yo vi que lo Ah, referenció en alguna de El sí, cerebro de pan, el famoso libro Cerebro de cerebro pan. de pan. Sí. Exacto. Él mostraba en esas charlas a las que yo asistí, mostraba cómo las personas de edad que empiezan a elevar el colesterol es para proteger su cerebro y toda la cognición. Y cuando empezaron Ujú. a darle estatinas, ¿sí? Aumentó el riesgo de enfermedad, de accidentes cerebrovasculares. Sí, totalmente demostrado en los estudios que nos mostró el doctor David Permuller. Entonces, ese es otro mito que hay que reventar, el mito del colesterol. Así que creo que hoy nos llevamos cosas súper importantes de su charla, doctor, y esa, cómo nos fue llevando desde la historia hasta lo que estamos viviendo actualmente. Así que le agradezco Mm. muchísimo y estoy de acuerdo con varias personas que escribieron aquí en el chat y que dicen, y que decían, ay, no puedo leer el chat, no sé por qué que dicen aquí que la información ha sido maravillosa. No puedo leer el chat, no sé si Bien. Osvaldo me Si me ayuda con permites las preguntas. una pequeña anotación. Miren, son muchos aspectos. Yo sé que esto cuesta un poquito para tiempo, toma tiempo digerir todo, porque es que el, cuando yo creo que de las cosas que se han tomado, porque como una mentira dicho tantas veces, termina pareciendo verdad, con lo de el colesterol, que tú decías muy bien, las estatinas, ojo con eso, es que no son, las están formulando como agua. Y acuérdense que también, si uno toma mucha agua, también lo mata a uno. Y no son agua, porque fueran agua, que tenemos que consumirlo en grandes cantidades para que produzca una mortalidad. Es que la estatina tiene efectos terribles. Primero, depleta la coenzima Q10. Entonces, estas personas ya vemos que están paralizadas las mitocondrias. Entonces, y vemos que uno lo que quiere es que tengan buenas mitocondrias, que ese corazón se contraiga con energía, bien, que su cerebro tenga buena funcionalidad, que las mitocondrias estén bien. Y lo que estamos dando es un veneno para las mitocondrias. Entonces, por otro lado, bajamos la vitamina D, inactivamos la vitamina D e inactivamos la vitamina K2. Y esa vitamina K, si la inactivamos, ¿qué hacemos? Aceleramos la arteriosclerosis. Para prevenir arteriosclerosis. Y lo que estamos produciendo es más arteriosclerosis. Entonces, pensémoslo mucho. Pensémoslo mucho. Se está abusando de esos medicamentos. Y no son la panacea que muchos cardiólogos, muchos endocrinólogos creen y muchos médicos creen. Son sustancias tóxicas para nosotros. Trabajemos en esto, en restaurar, en bioregular nuestro organismo, cambiemos los hábitos, hagamos ejercicio, movámonos, relajémonos, tengámonos una vida más saludable, pero también quitemos esos tóxicos de nuestras vidas y no se los demos a nuestros pacientes. Doctor, no sabe el fresquito que me da escuchar esto de las estatinas de una persona tan importante como usted en la medicina de Colombia, porque es que cualquiera de los que están escuchando dirán, no, ese es el cuento de los médicos alternativos que ahora satanizan las estatinas, que de hecho pues no las estamos satanizando tampoco, pero es tomar conciencia de que no son la panacea como lo acaba de decir y que generan también mucho problema. Así que de escucharlo de usted a mí me da mucha seguridad y la convicción de que estamos haciendo totalmente lo correcto en el camino que estamos siguiendo, doctor. Así que, de verdad, muchas gracias por todo lo que nos ha dicho hoy. Y Así es. sí, y ahora que usted mencionó lo del Detox Kit,
que se encuentra en Guatemala, que es la Nux vomica o Macor, el Berberis o Macor y el linfomiosot en gotas. Ahora les voy a decir en San Salvador qué hay. Yo Ujú. siempre que he dictado conferencias, cuando las dictaba muy presencialmente en las universidades, le preguntaba a los médicos, ¿usted por qué llegó a esta medicina? Casi siempre los médicos llegan a esta medicina porque un familiar estaba enfermo y ya no había nada que hacer desde la medicina convencional o hizo algo en la medicina convencional y no se mejoró. Entonces terminaron haciendo la medicina buscando médicos bioreguladores. Pero una médica se levanta y me dice, doctora, yo estoy aquí porque pagué un tratamiento para adelgazar con carboxi no sé qué. O sea, yo no entiendo muchos de los tratamientos estéticos. Y, y me iban a hacer el tratamiento, pero en el sitio donde fui me dijeron, primero tómese durante un mes un detox kit. Y resulta que en el mes que tomó el detox kit e hizo algunos cambios nutricionales como quitar los carbohidratos y los azúcares, bajó 12 kilos de peso. Entonces no tuvo que invertir más dinero en su parte estética porque le ayudó tremendamente. Para mí eso fue increíble Claro. con el detox kit. O sea, mejora el metabolismo, lo mejora. Ay, porque si no lo mejorara, no, esta paciente, como muchos otros, no hubiesen bajado. En San Salvador, solamente de esos 3 medicamentos está la Nux vomica en gotas, pero está el linfomiosot en ampollas. A mí cuando me hace falta algo, yo cojo las ampollas, por ejemplo, dos ampollas de linfomiosot y las agrego en el frasco de Nux vomica. O sea, allí ya tengo la Ujú. información de esos 2 medicamentos. Y como no tenemos el Berbel o Macor, está el Rengel, que ayudaría muchísimo en la detoxificación en la detoxificación renal, que además tiene un componente que ha sido utilizado para el metabolismo y ayuda a bajar de peso, que se llama la berberina que está Ujú. contenido dentro del Rengel. Bueno, profe, yo estoy tratando de ver aquí el chat para poder formular preguntas, pero no me deja verlo y no sé por qué. No sé si Doctora, Osvaldo. si le Sí, da clic sobre el icono de chat, sí, le estoy dando clic a... Ay, ya. Bien. ya. Ay, Dios mío. Perfecto. Hay Bueno, preguntas muy interesantes. sí, aquí, profe, todo es excelente conferencia, qué información más espectacular. Gracias por el brillante material. O Muchas sea que gracias. todos son así como yo. Creo que se emocionaron como yo me emociono cada vez que lo escucho. Hay una pregunta bien interesante que dice, ¿qué concepto le merece el ayuno terapéutico? Eh, sí, Muy bien. Miren, muchas gracias por esos comentarios tan amables de la presentación. Y de lo que corresponde al ayuno, las formas que, mire, yo les cuento algo. Si nosotros nos vamos hacia la historia, de dónde venimos los humanos, de hasta hace 8.000 años, el ser humano vivía de lo que cazaba y o pescaba. Y eso nos dice mucho, que era una alimentación muy baja en carbohidratos y con grasas saturadas y con grasas de animales, ¿cierto? Que no era con estos aceites que hoy estamos viendo. Y por otro lado, ¿qué pasaba cuando no cazaban ni pescaban? Pues no comían. ¿Eso qué quiere decir? Ayuno intermitente. Y entonces, nuestros antepasados, si cazaban, comían, pero no es lo que tenemos hoy en día, que la gente desayuna, medias 9, almuerzo, por la tarde otras 11, por la noche come y al momento de irse a acostar, come otra vez. Eso es absurdo. Pero lo más absurdo es que, con el respeto que me merecen algunos profesionales de nutrición, mandan a que las personas coman 6 veces al día.
Y eso no es para nosotros. Nosotros perfectamente podríamos comer una vez, dos, máximo tres veces y estaríamos bien. Y siempre el ayuno nos ayuda a desintoxicar. El ayuno, si nosotros podemos, digamos, dejamos la última comida a las 6 de la tarde y ya hacemos la comida la siguiente a las, digamos, fuera 6 de la mañana, ya tendríamos 12 horas de ayuno. Si lo hacemos a las 10, ya van 16 horas. Si lo hacemos a las 12, podemos saltarnos una comida y ampliar ese tiempo de ayuno. Y ese tiempo de ayuno nos va a ayudar también a reducir insulina, a que el hígado también se desintoxique. Es una alternativa. Es una alternativa. Entonces yo pienso que es una alternativa válida, eh, que nos ayuda a poder también eh, tener una mejoría en la salud. Fíjense también, pues no quiero generar contradicciones, pero muchas religiones hacen el ayuno y diferentes religiones. No, Jesucristo ayunó durante, no sé, ¿cuántos son, doctora Mónica? Como 40 40 días, días no y sé. 40 noches. Entonces, el ayuno, exacto, entonces el ayuno es algo que se ha utilizado también en muchos sentidos, en muchas cosas, para limpiar. Entonces, sí, estoy de acuerdo y pienso que es una buena opción. Ujú. Bueno, yo pienso Ah, y también. perdón, quería anotar. Ujú. Sí, perdón, anotar que aquí nadie, esto no lo ha inventado nadie, decir que, no, es que yo me inventé la dieta cetogénica o que yo me inventé el ayuno intermitente. No, eso ya está inventado por nuestros antepasados, ya se ha ensayado en diferentes culturas, en diferentes escenarios, y son cosas que tienen valor desde muchos aspectos. De acuerdo, profe, de acuerdo. Perdón que interrumpí a alguien. No, no, yo era la que iba a intervenir, que a mí lo del Bueno, ayuno, mi doctora Moni. a mí lo del ayuno me gusta mucho, la verdad, y no estoy de acuerdo tampoco con que anteriormente cuando yo tenía desconocimiento lo hacía, que era, por favor, coma cada 2 horas, comas 6 veces al día, 8 veces al día, y yo, eso es un error, porque la verdad Claro, no daría ni hambre si uno hace un buen desayuno con buena proteína, ¿sí? Pero es que reemplazamos el huevito de gallina criolla, lo reemplazamos por los cereales de Kellogg's. ujú. Entonces, ahí es Eso, donde absurdo, empieza ¿no? a alterarse pues todo el metabolismo. Aquí hay muchas reflexiones de que muchas gracias porque nos detenemos a reflexionar sobre la alimentación que hemos llevado muchos. Una preguntita aquí que me parece interesante que dice, ¿qué opinión tiene acerca del suplemento de omega 3 en pacientes con hipertrigliceridemia? Muy bien. Miren, omega 3 es algo, un buen suplemento, y en hipertrigliceridemia nos ayuda a tener más ácidos grasos, obviamente de esta línea y no tanto omega 6. Siempre hay una competencia entre omega 6 y omega 3 a nivel especialmente de membranas celulares. Entonces el omega 3 va a ayudar a reducir la inflamación. Yo voy a hacer algo, a comentar algo que empíricamente he hecho y creo que no se lo he comentado a la doctora Mónica, de lo que A ver, yo hago. Yo al omega 3, que comúnmente acá se consigue un fish oil en frasco, le echo 2 ampollas de Traumel, 1 o 2 ampollas de Traumel. y, ah, qué y bien. lo agito, ¿no? Hago ahí su sucusión, todo esto, lo agito y se lo recomiendo a los pacientes. Y lo que he encontrado es que tienen mucho más efecto antiinflamatorio, porque yo en los pacientes que tienen, yo lo mido en la proteína C reactiva, ultrasensible, y cuando les
adiciono, porque cuando no lo adiciono, le doy cápsulas, le doy Traumel también en tabletas para que lo tomen. Y la respuesta que tienen con Traumel es muy buena, pero asociar el omega 3 y Traumel ayuda a potenciar ese efecto antiinflamatorio. Y como les digo, en los frascos lo pongo, pero siempre que lo vayan a usar, se agite. Ese es un fenómeno, ¿cierto, mi doctora Mónica? Que como está la estructura, uno quiere incorporar, aunque sean incompatibles el agua y el aceite, pero al emulsificarlo, se incorporan también las estructuras de las moléculas antiinflamatorias dentro del Traumel. Y es muy del Traumel, perdón, entre el aceite de pescado. Y eso ayuda mucho, complementa mucho ese potencial antiinflamatorio. Pero omega 3, excelente. Bueno, yo También. ese truquito sí no me lo sabía, profe. Gracias. Me lo voy a copiar si me lo permite, por supuesto. Esa idea se me ocurrió, no sé, pero me ha funcionado, a mis pacientes les ha funcionado. Y es lógico que tiene que dar resultados, ¿por qué no? Claro que sí, es lógico. Pensando fisiopatológicamente, ¿Sí? fisiológicamente es lógico, por supuesto. Doctor, aquí hay una pregunta sobre si pacientes con hipotiroidismo y resistencia a la insulina pueden hacer ayunos prolongados, por ejemplo. Sí, también el que tengan hipotiroidismo no es motivo para que no puedan hacer ayuno. Pues obviamente los ayunos, pero no tan prolongados, pueden ser entre 8 horas, 8 16, está bien, 8 horas de consumo de alimentos, consumo de alimentos en un periodo de 8 horas, 16 es perfecto, pero no de varios días. Ahí podría haber un efecto en el que el cuerpo empieza a bloquear la conversión de T4 a T3, buscando hacer un poco el mecanismo ahorrador. Entonces, por eso, si se hace 8 de consumo de alimentos por 16, no alcanza a inducir una respuesta de bloqueo de las deyodinasas. Entonces puede hacerse, pero no más, no de varios días, sino ayunos diarios de unas 16 horas máximo. Sí, de hecho yo la verdad es que estoy de acuerdo con los ayunos esos de 12, 16 horas, pero un ayuno ya de 24 días con mucha frecuencia, yo creo que No, no es conveniente. No he visto buenas cosas con ese tipo de ayunos. Profe, preguntan sobre las dislipidemias hereditarias que han sido manejadas con estatinas, o sea, ¿será que de pronto las dislipidemias hereditarias pueden tener respuestas a tratamientos como los tratamientos bioreguladores, por ejemplo? bien, mira qué pregunta tan interesante. Porque, miren, las hipercolesterolemias familiares son de dos tipos. Uno, la forma heterocigota, que es de 1 en cada 500 personas, y la forma homocigota, que es de 1 en 1.000.000 de personas. En cierto sentido, uno podría decir, quizás esos serían los que deberían recibir estatinas. Y les digo, personalmente, perdónenme, esto es mi opinión. Y, y esta opinión la he tomado también, la he revisado de grupos interesantes como el doctor Diamond, que lo cité, y es porque ni siquiera quizás en esos casos de las hipercolesterolemias genéticas en las que porque predomina en esas hipercolesterolemias o se asocia, además del defecto genético en el colesterol, hay un defecto genético en el riesgo trombótico. Entonces, mi opinión y que es compartida por personas que saben mucho más que yo, es que
lo que más se debe prestar atención es a la coagulación en esos pacientes. Entonces, ese defecto en la coagulación que podría manejarse con antiagregantes, incluso el uso de omega 3, que también tiene un efecto inhibidor de la coagulación, pero el uso de estatinas, incluso en esas circunstancias que podría llegar a ser una indicación, tiene también quien controvierte esa potencial indicación. Entonces, lo que vemos es que se está abusando del uso de estas sustancias. Entonces, manejar en forma bioreguladora. Hay algunos productos naturales que han ayudado a reducir el colesterol. Por ejemplo, esto yo digo, aunque yo no casi no lo hago de pensar en reducir colesterol, el colesterol más que reducirlo, lo que hay que hacer es cuidarlo, como les mostré en la presentación, que no se oxide, que no se glicosile, que es lo que hacen los azúcares y los aceites vegetales. Entonces, ese punto me preocupo más que por bajarlo, por cuidarlo, con la alimentación y con todo esto, con el aceite, con el ejercicio, Entonces, hay cosas que nos pueden ayudar. Son, uno, el red rice yeast, que son las levaduras de arroz rojo que pueden tener un efecto en reducción en algunos pacientes del colesterol. Por otro lado, hay otro que es la niacina, pero ojo con la niacina es muy buena porque nos sube el HDL. Pero la niacina pura lo que va a llevar es a efectos de flush, de una reacción de liberación de histamina que causa muchos efectos secundarios. Ahora han sacado unas niacinas de liberación retardada o no flush y esas podrían utilizarse como sustancias diferentes a las estatinas, como digo, para plantear. Pero si en últimas estamos frente a una persona con una hipercolesterolemia para usar una estatina, yo pienso que pues es válido, ¿sí? Pero no el abuso que se tiene, que se le dan a más del 30% de la población de darles estatinas cuando tienen una hiperlipidemia mixta. Entonces, en esos casos, pero yo les diría, si dan estatinas, no dejen de dar algo para la coagulación, para inhibir la coagulación. Wow, eso es un dato maravilloso, profe. Muchísimas gracias. Claro, Gracias. y es que hay algo interesante con lo que acaba de decir. Si las estatinas afectan la producción de coenzima Q10, ¿sí? Que la disminuyen, y se conoce que la coenzima Q10 tiene un efecto no potente, pero yo diría que un efecto modulador de la coagulación, porque ayuda a estar Claro. más anticoagulados. O sea que Sí, sí, claro, si damos estatinas, hasta pensando por el mismo efecto de la reducción de la coenzima Q10, estaríamos estimulando efectos trombóticos. Acabo de pensar en lo que el doctor David Permuller decía, que los pacientes de edad con estatinas hacían accidentes cerebrovasculares, ¿sí? exacto. Así es. Así es, mi doctora Mónica. El- Sí. el- es más el riesgo. Entonces, no olvidemos eso. Tengámoslo presente. Si esto de que uno de pronto diga, no, es que es hipercolesterolemia familiar, no le doy estatinas. Y miren, ese efecto, eh, este punto es muy, muy cuestionable y lo que yo les estoy diciendo. Y me pueden saltar miles de personas a decir que por qué digo eso. Pero, pero la verdad es que sí, pensemos más en el defecto de la coagulación asociado a esos defectos genéticos, que Sí. es el que realmente hay que prestarle la atención. Usen la estatina, no la usen. Eso es un tema secundario. Probablemente si se sienten más tranquilos, úsenla, pero no descuiden la coagulación. Eso es interesante. Y quizás, profe, estamos nosotros hiperdiagnosticando dislipidemias familiares o hereditarias. Yo aprendí con mi profesora de nutrición hace muchos años que se hereda la manera de comer.
hereditaria los hábitos nutricionales que uno aprende en la casa, ¿cierto? Entonces, no hemos pensado en eso. Profe, aquí hablan sobre si debemos recomendar dejar el consumo de frutas para nuestros pacientes o por lo menos qué frutas no tienen tanto índice glicémico que nosotros podamos recomendar. Me gustó mucho lo que mostró, pues esto no es una fruta, pero sí una verdura, el brócoli, que no dejaba, no Sí, tenía tanto índice ujú, glicémico, ¿no? claro. Miren, lo de las frutas, todo depende del momento, de lo que estamos nosotros, en qué paciente nos estamos enfrentando. Si es un paciente diabético que tiene una condición de sobrepeso, con todo el síndrome metabólico, pero todo diabético, queremos revertir la diabetes, en esos casos yo uso con frecuencia la dieta cetogénica, la recomiendo, y es en el proceso de reversión, estando en la fase intentando revertir la diabetes, porque yo les digo que se puede revertir la diabetes tipo 2. Evito el consumo de frutas incluso. Pero si se trata de una persona normal, ¿sí? Sin una alteración metabólica importante, pues el consumo de frutas se puede dar tratando de consumirlas como tal, pero no como no como decían que 5 porciones de frutas, ¿cierto? No, puede comerse como un postre, una porción pequeña. Las de más bajo índice glicémico, pues generalmente son todos los rojos, ¿no? Los frutos rojos como la arándanos, agraz, la fresa, la mora, la ciruela. Entonces, comerse una porción de esas, pues no es mal, ¿no? Pero en ocasiones y por tiempos, la fase de reversión, de corrección de una alteración metabólica o una persona con una hipertrigliceridemia importante, yo recomiendo que no coman las frutas. Las tres que les recomiendo en esas circunstancias son: uno, limón; dos, aguacate; y tres, coco. Entonces, y luego vendrían las que les mencionaba ahora: moras, fresas, arándanos, agraz, ciruela, que tienen un efecto más bajo en glicemia y sobre la insulina. Gracias, profe, muchas gracias. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero solamente una última pregunta para ahora invitar a que se inscriban al módulo 3. Es, ¿cuáles serían los laboratorios que usted solicita para saber si el paciente está inflamado? Yo creo que esto es una pregunta interesante que todos debemos saber, sí. Eso. Miren, lo que hago, gracias a quien hizo la pregunta y gracias, doctora, el, lo que más mido, que tengo a la mano, pues lo veo en el cuadro hemático, el hemograma, pues pido la velocidad de sedimentación, que nos da una idea un poco burda de la inflamación, pero es una prueba. La otra, medir la proteína C reactiva, ultrasensible, que la proteína C reactiva ultrasensible es una prueba que nos permite el saber, hay una inflamación crónica no específica. Y esta quizás sea la razón por la que, quizás más importante, por la que, por ejemplo, medicamentos como la rosuvastatina tiene algún efecto en la reducción cardiovascular, más que por el colesterol. Pero hay muchas formas de bajar la proteína C reactiva menos tóxicas. Entonces, examen, proteína C reactiva y una medida de la velocidad de sedimentación, y ver también algunas cosas en el hemograma en el que puede uno haber un aumento de los segmentados, que puede haber algún cambio en esto. También hay muchas cosas que ve uno cuando hay inflamación crónica en el hemograma, alteraciones o una inversión de la forma leucocitaria, pero lo que más utilizamos así para determinar inflamación es la proteína C. Recomiendan mucho la relación ácido araquidónico por omega 3, pero yo personalmente no tengo la experiencia para
decirlo, y acá pues no es una prueba que sea fácil de hacer y que sea tan práctica en este momento. El grupo de la dieta de la zona del doctor Barry Sears tiene sus kits de pruebas en ese sentido, lo recomiendan bastante, pero yo personalmente manejo con la proteína C reactiva. Sé que esta relación ácido araquidónico, omega 3, se hace y es útil, pero no es de un uso muy abierto, muy común, muy difundido. Profe, y la ferritina, por ejemplo, que hay un médico preguntando si Ah, ayuda claro, la ferritina. sí, ahí prueba también, no, importantísima. También la ferritina, y ahora con todo lo de COVID aprendimos mucho, ¿no? De esto, de ver la ferritina. La ferritina es un marcador de inflamación importante, gracias. La lactato deshidrogenasa es otro marcador. Y cuando se compromete la coagulación, también la relación con el dímero D, que en eventos como lo vimos también en COVID, son pruebas que las podemos hacer. Pero en la práctica yo hago más la PCR ultra sensible. Perfecto. Bueno, profe, gracias por esa conferencia tan linda que nos ha dictado hoy, súper magistral. Me llevo cosas maravillosas para mi práctica médica y para mi vida, ¿no? Muchas gracias. De verdad, gracias por su tiempo, por todo lo que nos da. eh, y pues espero que nos siga acompañando en este viaje que comenzamos hace más de 2 Gracias. años con médicos de Guatemala y San Salvador. Y este es un curso, profe, que tiene aval universitario. Tenemos el aval de la Universidad del Bosque. Y en este momento todavía hay 236 personas conectadas, que uno diría, Upa, si no están interesados, profe, ya tendríamos 50 muchas médicos. Así gracias. que aquí vea todo el interés que ha causado su charla. Muchas gracias. No, muchas Entonces, gracias. yo quiero invitar a todos los médicos, antes de despedirnos, a que se inscriban al módulo 3. Vamos a hablar sobre estrategias terapéuticas en medicina bioreguladora de sistemas en infecciones respiratorias e inmunidad de mucosas. Yo creo que esto es un tema maravilloso. Quiero que los 256 que vi hoy aquí escuchando su charla, profe, también asistan el 22 de julio a escuchar al doctor Jean Arturo. Posiblemente yo esté también de moderadora o alguna otra persona, pero esta es una charla que no quiero que se pierdan. Muchas gracias al doctor Pedronel Rueda por su maravillosa conferencia. Gracias. Gracias a Osvaldo por ese apoyo que nos da en No, Guatemala y a muchas Juan gracias, de Gilberto. verdad, por la invitación, a nuestros amigos de Diprofar. Sí. Muchas Y de gracias, laboratorios doctora. suizos Un por Doctor, abrazo. excelente Bendiciones a conferencia. todos. Muchas gracias, todos encantados. Aprendimos muchísimo y qué gusto haberlo Gracias. escuchado durante esta conferencia. Doctora Name, como siempre, muchas gracias por su apoyo. En nombre Gracias. de Diprofarm de Guatemala, muchas gracias y esperamos verlos pronto. Muchas gracias a todos los participantes. Que tengan muy feliz noche. Ya. Bueno, Gracias. Muchas feliz noche gracias. para Gracias. Nos todos. vemos. Feliz noche. Feliz noche. Vale.